Buenas chicos, muy buenas a todos, ¿qué tal? El tema de hoy vamos a ver en cálculo 3, en nuestra sesión 11, es integrales dobles en coordenadas polares. Entonces vamos a ver para qué nos sirve, cuál es la idea de este tipo de integrales dobles, por qué en coordenadas polares y ya no en coordenadas cartesianas, y entre otras cosas. Primero vamos a dejar un problema, vamos a ver un problema de aplicación para discutirlo juntos. Suponga que se desea evaluar este integral doble, acá está poniendo doble integral, sobre la región R, donde es e a la raíz de x cuadrado más y cuadrado diferencial de área, donde R es una de las regiones, puede ser esta circunferencia unitaria o puede ser este semianillo, ¿no? En la figura 1 y 2. Y nos piden resolver la integral doble utilizando coordenadas rectangulares. ¿Cómo podríamos hacer esta integral? ¿Cómo se haría? ¿Para qué sirve en general? De esto es lo que se va a tratar la sesión de hoy, así que por favor acompáñenme a descubrir cómo podemos hacer estas integrales, entre otras cosas. Para esto también vamos a ver un segundo problema de aplicación, donde nos preguntamos, ¿se podrá aplicar cambio de variable en esta integral doble? Eh, Recuerden que en la integral simple, o sea, la integral de 1, se podía aplicar cambio de variable y los cálculos se simplificaban. Es más, se simplificaban muchísimo, se hacía el cambio de variable adecuado. Pero en este caso de integral doble se podrá aplicar, y si se aplica, ¿cómo lo aplico? ¿Qué clase de cambios puedo hacer? Y capaz, ¿qué clase de cambios de variables no se pueden hacer? Estas preguntas lo vamos a definir ahora, ¿no? Los saberes previos. ¿Cuáles son los tipos de regiones sobre el cual se han integrado? Si ustedes se acuerdan, nosotros podemos con la integral hallar el área que está debajo de la curva, o en su defecto el área entre dos curvas. Pero las regiones que se han integrado hasta ahora son de funciones polinómicas, ¿no? O en su defecto, de funciones que son fácilmente integrables. No hemos tomado un caso que, valga la redundancia, no sea tan fácil de integrar, como por ejemplo, a ver, en una integral doble, por ejemplo, algo que no es tan fácil de integrar es esto de aquí. Entonces, esta clase de regiones, por ejemplo, tipo esta región o el área que hay entre una dona, como hemos visto en el ejemplo inicial, o sea, esta área de aquí, esto es lo que vamos a ver en este pequeño PPT. ¿Cómo calcular las integrales dobles cuando la región sobre la cual está integrando no es conocida? Bueno, normalmente lo planteamos mediante funciones, ¿no? ¿Y en qué consiste la técnica del cambio de variable para integrales dobles? A ver, vamos a generalizar. En integrales simples, la técnica de cambio de variable te permite cambiar digamos, de una variable a otra, de tal manera que sea más simple integrar. En las integrales dobles, la idea es exactamente la misma. Solamente que en vez de que vas a hacer un cambio de variable para una variable, en una integral doble se hace para dos variables. Pero además se añade un elemento sorpresa que vamos a ver hoy, y es muy importante porque con esto se consigue integrar la mayoría de cositas. Vamos a resolver esto, también vamos a resolver en el final. Resolver la integral doble de esta manera, integral de 1 de x de y en la región D, donde D está delimitado por esta región, ¿no? Es la raíz cuadrada de coseno a la cuarta más seno a la cuarta. Ahora vamos a ver cómo podemos integrar y cómo podemos hallar el área de esta pequeña región, que no es tan simple como podemos ver. El logro de esta sesión es que al término de la sesión, el estudiante, o sea, tú y tú y tú y solamente tú, resuelve ejercicios y problemas sobre integrales dobles, utilizando coordenadas polares y propiedades de la integral doble, argumentando e interpretando los resultados obtenidos con claridad y precisión. El menú de hoy, o sea, los contenidos de esta sesión hoy van a ser coordenadas polares, propiedades de las coordenadas polares,
jacobiano, regiones típicas para aplicar estas coordenadas polares, momentos de inercia, cálculo de fuerza y centro de presión de un líquido. Así que bueno, nos vamos a ir modelación matemática, que es modelar algunos problemas en base a la matemática, obviamente. Así que bueno, vamos a ver, vamos a iniciar. Entonces para esto, primero vamos a recordarnos las propiedades de las coordenadas polares. ¿Qué es una coordenada polar? Es una coordenada que depende de dos parámetros. En vez de depender de x y y, como las coordenadas cartesianas, este depende de r y θ. Y hay un pequeño cambio. X es r coseno de θ y y es r seno de θ. Entonces para esto se define una transformación. Mira, la transformación r θ se define como r coseno de θ, r seno de θ. Lo cual, en este caso, como tú sabes, el cambio de coordenadas cartesianas a polares es como XY, ¿no? Esto define una transformación inyectiva y sobreyectiva, o sea, una función biyectiva, es decir, una transformación que tiene inversa. Tú puedes llevar esta región, llevarla al plano polar y definir, ¿no?, a partir del radio y a partir de los ángulos cómo es esa región y viceversa. O también tú puedes tenerlo en el plano cartesiano y llevarlo al plano polar, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a continuar. El jacobiano de T, miren, el jacobiano siempre es de esta manera. Si tú haces un cambio de variable, es derivada de x respecto a la primera variable, derivada de x respecto a la segunda variable, derivada de y respecto a la primera variable, derivada de y respecto a la segunda variable. En este caso, si tú te fijas bien, tienes r coseno de θ, r seno de θ. Esto es lo que literalmente fungen los papeles de x y y, ¿no? Por ejemplo, si tú derivas y respecto de r, o sea, si derivas r coseno de θ respecto de r, se va el r, ¿no? Y solamente te queda coseno de θ. Si tú derivas el r coseno de θ respecto de θ, derivada, ¿no? Derivada de r coseno de θ, derivada de r por derivada de coseno de θ es menos seno de θ. Aquí está. Ahora abajo con el y. Para hallar la derivada de y, respecto de r, bueno, ¿no? Tú te acuerdas que y es r seno de θ, ¿no? Entonces tú dices, bueno, voy a calcular. Es derivada respecto a r, se va a leer y te queda seno de θ. Y derivada de y respecto de θ es de r por derivada de seno, es el coseno de θ. Entonces, para calcular la determinante, porque jacobiano es la determinante de esta matriz, multiplicas, ¿no? R coseno de θ por coseno de θ, R coseno cuadrado de θ. Menos, vamos a poner R coseno cuadrado de θ. Menos, menos R seno de θ por seno de θ te va a quedar menos R seno cuadrado de θ. Menos con menos se hace más, por eso se convierte así. R coseno cuadrado de θ más R seno cuadrado de θ. Si tú factorizas R, vas a tener coseno cuadrado de θ más seno cuadrado de θ, lo cual tú sabes bien que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1. Esta parte de arribita es 1. Y por lo tanto, chicos, R por 1 es R. Entonces te sale el jacobiano, que como te repetí en la determinante se llama R. Profe, ¿por qué es tan importante el jacobiano? Porque el jacobiano te permite hacer cambios de variables globales, valga la redundancia. Si tú puedes cambiar en vez de R coseno de θ, ponerle U y B, lo que quieras, ¿no? Finalmente, lo único que cambia aquí es la derivada parcial respecto a la variable. Bueno, ¿y qué significa este jacobiano, profe? Cuando tú cambias de variable, por ejemplo, estamos pasando de x, y a r y θ, se multiplica por el jacobiano, o sea, se multiplica por r. Y eso solamente, chicos. Este es el cambio de variable en coordenadas de cartesianas a polares. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplito bastante simple.
O mejor vamos a ver unas regiones típicas para aplicar las coordenadas polares. Por ejemplo, ¿cuáles son las regiones típicas? Las que son como tipo anillo, porque acá tú puedes ver que hay como dos ángulos, ¿no? Teta, teta, y hay como dos radios, ¿no? Hasta aquí, que es el primer radio, y hasta aquí, que es el segundo. Ahí tienes que aplicar las coordenadas, ¿no? Las coordenadas polares. Otra región que es bastante típica para aplicar es la siguiente. Es esta de aquí, ¿no? Estas que son, que se dividen más o menos. Y puedes ver, la cuestión es que pueda haber un ángulo. Si tú ves un ángulo, se puede aplicar polares, ¿no? Si no, no. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, si yo te dijera aquí, aquí no vas a ver ningún ángulo, si te das cuenta. No, no tiene sentido ver un ángulo. En cambio, si por ejemplo yo te digo, hey, por favor, en este de aquí, acá tú puedes ver ángulos, ¿no? Acá hay ángulos, entonces aquí sí tiene sentido aplicar polares. Y nuevamente, nos recuerda, cuando pasas de cartesianas a polares, o sea, cuando pasas de x, y a coseno, seno y teta, se multiplica todo por r, por si acaso. Bueno, vamos a continuar. También vamos a tener otra región típica que es esta de aquí. Nuevamente, ¿no? Acá tomamos un diferencial. Acá es cuando r está de a a, b y teta está entre uno y otra función. Se hace exactamente lo mismo, ¿no? Toma la integral respecto a la región y bueno, como bien ya sabes, se multiplica por r. Esta es la clave siempre, multiplicar por r. Cuando pasa de xy a r teta se multiplica por r, por si acaso. Miren, por ejemplo, y aquí la integral cambia, ¿no? Como sabes que r está yendo de a a b, entonces, bueno, ¿no? Tu diferencial de r va de a a b. Y como teta, como r está yendo en phi1, phi2 de t, va de phi1 a phi2 de t, ¿no? Y como teta está yendo de a a b, bueno, tomas de a a b. Acuérdate que los límites de integración van en orden, ¿no? Primero de la variable más cercana, después de la variable más lejana. Bueno, aquí por ejemplo tenemos un momento de inercia. Nos dan una placa que está definida por algunas funciones, por ejemplo acá por algunas rectas. Por ejemplo acá hay dos hipérbolas y dos... Acá por ejemplo es x igual a 2y. Acá es x igual a 2y. Y en el otro lado tenemos y igual a 2x. Acá tenemos xy igual a 1 y xy igual a 2. Y me piden hallar esto de aquí, ¿no? Para hallar esta integral, si tú te fijas bien, puedes hacer un cambio de variable, ¿no? Puedes hacer un cambio de variable. Por ejemplo, mira, vamos a poner acá los límites, ¿ya? Y igual a 2x, x igual a 2y, xy igual a 1 y xy igual a 2, ¿no? Bueno, por ejemplo, tú puedes hacer xy un cambio de variable y xy ya vas a tener, ¿no? Lo que necesitas. ¿Por qué? Porque la variable va a ir de 1 a 2. Ahora en el segundo es un poco más difícil, ¿no? Acá vas a tener que hacer el cambio de variable x entre y en esta primera parte. Aquí vas a tener que x entre y es un medio y aquí vas a tener que x entre y es 2. Bueno, finalmente los momentos de inercia se calculan así, ¿no? La inercia de x es y cuadrado por los límites de integración y el momento de y es x cuadrado por los límites de integración. Bueno, dicho esto, vamos a tomar, a ver, vamos a tomar en este caso los ángulos de cómo está variando. Miren, fíjense, vamos a hacer es un poco largo y un poco tedioso, así que bueno. ¿Qué tal si yo, por ejemplo, tengo que y es igual a 2x? Ya, vamos a hacer. Entonces tengo que y entre x es igual a 2. Pero y entre x, y es r coseno y es r seno de teta. Y x era r coseno de teta. Este es igual a 2. R con R se va, seno entre coseno es tangente. Entonces la tangente de teta es igual a 2. Entonces teta vale arcotangente de 2, ¿no? Entonces mira, fíjate, ya ahí haces un ángulo, el arcotangente de 2.
Y mira, ve, aquí en el PPT te lo explican, ¿no? Tienes arcotangente de 2. Si haces, por ejemplo, y 2x es igual a y, disculpa, y igual a 2x, 2y igual a x, mil disculpas. Entonces voy a tener que y entre x es igual a un medio. Pero ¿cuánto vale y? Y vale e de seno de teta. Y x vale e de coseno de teta. Y este es igual a un medio, ¿no? R con R se va, ta. Seno entre coseno es tangente de teta. Tangente de teta es un medio. Entonces teta va a ser el arcotangente de un medio, ¿no? Que aquí está. Entonces, miren, fíjense, ¿ah? Hemos obtenido ya los límites de integración. El un medio y el arcotangente de 2 y el arcotangente de un medio. De manera análoga podemos obtener la función P1 y al final integramos, ¿no? O según lo que sabemos. Nuestro, acuérdate que nuestro momento de inercia, si te acuerdas bien, era y al cuadrado por diferencial del área, ¿no? Pero como lo estamos pasando a polares, bueno, ¿no? Va a ser, en nuestro caso, va a ser rho coseno de x, digo, rho seno de phi, al cuadrado, por el jacobiano. El jacobiano es el radio, en este caso el radio lo han llamado phi, por phi. Tú integras todo esto y te va a salir 9 octavos. Análogamente, lo haces de la otra manera, también te sale 9 octavos, por si acaso. Ahora vamos a ver otro ejemplito para que nos quede un poco más claro. Este dice, determina la fuerza y el centro de presiones que ejerce un líquido de densidad sobre una superficie rectangular vertical de anchura W, cuyo extremo superior está a una profundidad de Y1. Bueno, para la fuerza de los líquidos, bueno, según fórmula, es ρ por G por la doble integral respecto al área de Y diferencial de X diferencial de Y. Acá tienes ρ por G por, como está yendo hasta W su anchura, entonces va a ser integral de 0 a W, como su altura está variando de Y1 a Y2, entonces integral de Y1 a Y2 de Y diferencial de Y. Integral de Y diferencial de Y es Y cuadrado medios, y si lo evalúas te va a quedar un medio de Y2 al cuadrado menos Y1 al cuadrado. Y aquí por rho GW, ¿no? Entonces finalmente, si en algún momento Y1 vale 0 y Y2 vale H, la fuerza te va a quedar un medio de rho GWH cuadrado. Y si yo te pido el centro de gravedad, bueno, no, tú puedes hallar el centro de gravedad. Es igual a la doble integral de x por y diferencial de x diferencial de y sobre la doble integral de y diferencial de x diferencial de y. Esta integral ya la hallaste ya. Ahora para la otra integral, bueno, tú operas. Por ejemplo, aquí te va a quedar, si tú integras de 0 a w x diferencial de x, es x cuadrado medios, ¿no? Como va de 0 a w, te va a quedar w cuadrado medio. Aquí lo mismo, ¿no? Como tú integras de y1 a y2, y diferencial de y te va a quedar y cuadrado medio. Como estás yendo ahí, te va a quedar y cuadrado sobre y cuadrado, y1 al cuadrado entre 2. Sobre, y acá abajo integral de diferencial de x de w, es w, por, y aquí abajo integral de y1 a y2 de y diferencial de x, es y2 al cuadrado menos y1 al cuadrado entre 2. Y bueno, ¿no? Finalmente tú haces que se vaya él con él, se va w con w y te queda solamente w medios. Esto vamos a ahondar aún más en clase, por si acaso, así que te recomiendo en este caso prestarle mucha atención. Como repito, en este caso, para hallar los puntos de presiones, es la doble integral de área de y cuadrado diferencial de x diferencial de y sobre la doble integral del área de y diferencial de x diferencial de y. Este integral de 0 a w diferencial de x, acá te va a quedar y cuadrado, sobre la integral de 0 a w de y diferencial de y. Integral de y cuadrado es y al cubo entre 3, entonces evalúas y te queda un tercio de y1 al cubo, y2 al cubo menos y1 al cubo por integral de 0 a w. Acá integral de 0 a w de x es w,
por integral de y diferencial de y es un medio, ¿no? Es un medio de y cuadrado. Acá se puede ir, por ejemplo, el con el w con w y te queda esto de aquí. Aquí si y1 vale 0 y y2 vale h, si y1 vale 0, él se va, él se va. Si te sale que y2 vale h, bueno, ¿no? Un tercio entre un medio es dos tercios. H al cubo entre h al cuadrado es h. Entonces el y del centro de masa es dos tercios de h. Acá hay algunos casos particulares que vamos a ahondar en sí en clase. Por ejemplo, acá hay un ejercicio de prueba, ¿no? Ahí te dicen integrar, se evalúa la integral doble. Bueno, vamos a hacer el primer, la figura 5 ya. A ver, de x cuadrado más y cuadrado igual a 1. Por ejemplo, esto de aquí se puede parametrizar, ¿no? X, que es r coseno de teta, bueno, como puedes fijarte aquí en la circunferencia de radio 1, y es igual a r seno de teta, la circunferencia de radio 1, 0 es menor o igual a r, y esto es menor o igual a 1, y teta está entre 0 y 2pi, ¿no? Entonces, bueno, ¿no? Tú integras, ¿no? Tú dices, bueno, entonces la integral va a ir de 0 a 1 cuando es r, va a ir de 0 a 2pi cuando es teta, y va a ser la e a la b de raíz de esto aquí, te va a quedar raíz x al cuadrado es r coseno de teta al cuadrado, más y al cuadrado que es r seno de teta al cuadrado, es r cuadrado, por, y nunca te olvides del jacobiano, aquí es el jacobiano, r de teta de r. Y bueno, ¿no? Aquí se puede ir raíz con él, y te va a quedar e a la r por r, ¿no? Vamos a avanzar todo, nos va a quedar la integral de 0 a 2, de 0 a 1, integral de 0 a 2 pi de r por e a la r, diferencial de teta, diferencial de r, ¿no? Y esto finalmente se puede integrar, por si acaso. Esto ya lo integras por cualquier método convencional. Puedes hacer al inicio integrar por partes, o quizás cambiar el orden por Fubini y tener la integral. No es muy difícil llegar a ese punto, por si acaso, chicos. El de aquí también, ¿no? Para hacer este pequeño cambio de variables, recuerda que en este caso r de teta es raíz de coseno a la cuarta más seno a la cuarta, ¿no? Entonces lo que se espera es que lo cambies, y ten en cuenta muchísimo que tienes que agregarle el r del jacobiano. Acá el punto más importante es que siempre agregues, cuando hagas el cambio de variable a polares, agregues el r del jacobiano, porque la mayoría se olvida. Y si te olvidas del r del jacobiano, o son dos cosas, o no vas a poder integrarlo, o en el último de los casos, si lo integras va a estar mal integrado, porque te has olvidado el r. Y bueno, chicos, en este aspecto, acá hay algunos ejercicios para reforzarlo. Vamos a ver todos estos ejercicios en clase, así que no hay mucho problema, lo vamos a resolver juntos. Y bueno, ¿no? En la clase de práctica también vamos a afianzar. ¿Qué hemos aprendido? Esto es una metacognición, es algo que se puede aprender, o es algo de lo que ustedes me van a responder en clase. ¿Qué hemos aprendido en esta sesión? Hemos aprendido las coordenadas polares, por ejemplo. ¿Qué dificultades se presentaron en la resolución de ejercicios? Que hay veces hay algunos que son bastante trabajosos y necesitan bastante imaginación. ¿Cómo se resolvieron las dificultades? Haciendo muchos ejemplos. La idea aquí es que practiquemos juntos para subsanar y poder saber en qué casos aplicar, en qué casos no aplicar y los límites de integración. ¿Y qué tipo de problemas se pueden resolver mediante integrales polares? Bueno, tienes una gama más amplia para integrar, ¿no? Finalmente, porque, por ejemplo, para integrar los anillos, o e a la raíz cuadrada de x cuadrado más y cuadrado, no lo puedes hacer por cartesianos. Sí o sí lo tienes que hacer por polares. Y eso en este caso, chicos, sería todo. Agradezco muchísimo su atención, agradezco muchísimo su tiempo. Vamos a practicar juntos con el jefe de práctica y bueno, a ponerle, ya saben, como siempre, el mayor de los empeños. Cuídense, nos vemos en clase.